Sí, entonces, pues rápidamente, si quieren, comenzamos con, con la primera parte. Pues recuerden que una variable aleatoria bueno, discreta es aquella que está definida en valores finitos. Ajá. Ahora, ¿cuál es la diferencia con la variable aleatoria continua? Bueno, pues que esta puede tomar valores dentro de un intervalo, o sea, todos los valores dentro de un intervalo, ¿sí? Entonces, de hecho, hay una imagen que vi en el libro en donde pues ahí se entiende precisamente un poco, se ve la diferencia entre la variable aleatoria discreta y la continua. Entonces, eh, vamos a ir allá, ¿no? Okay. Vámonos un poquito rápido y, y para que se vayan a su clase. No, la verdad es que yo no quería perder esta, pues porque ayer tuve que cancelarla y la verdad es que sí me gustaría que trabajamos un ratito, ¿no? Sí, pues bueno. Entonces, vean, aquí está principalmente esto, ¿no? Acuérdense que nosotros podemos representar una distribución de probabilidad o una variable aleatoria, ajá, discreta mediante su histograma. Entonces, vean aquí, ajá, aquí está tomando un cierto intervalo de datos, aquí toma, o sea, es la misma, el mismo experimento, solo que aquí estás tomando en el A menos valores, en el B aún más valores, y en el C ya tomaste muchos más valores. De hecho, todo esto está dentro del intervalo de 0 a M. Ajá. Entonces, solamente en el caso de la variable aleatoria discreta, aquí estás tomando solamente un número finito. Aquí en el A, en el B estás tomando igual un número finito, pero más grande. Ajá. En cambio, cuando tienes la variable aleatoria pues continua, pues tienes un valor infinito de valores, pero dentro de un intervalo. Ajá. Entonces, así es como vamos a poder ver ahora como una función continua a esta variable aleatoria. ¿Sí? De hecho, así es como comienza esta parte, ¿no? Que cómo se define la variable aleatoria continua. Ajá. Entonces, por ahí también menciona en el libro que a veces no es posible tener eh, una variable aleatoria continua porque bueno, ¿cómo los mides, no? O sea, a veces las mediciones pues son analógicas, unas son analógicas y luego son digitales, entonces a lo mejor no puedes tener todos los valores, pero de alguna manera pues las tratas de representar de manera continua, ¿no? ¿Sí? Entonces, ahora, bueno, ya que tengo la variable aleatoria continua, ¿sí? Ahora, pues, lo que me falta definir, o sea, vean lo que hicimos en el capítulo anterior. Definimos variable aleatoria discreta, ¿sí? Y luego definimos la distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad. Función masa de probabilidad, ¿no? Ahora aquí le quitamos eso de masa y ahora le agregamos la palabra de densidad de probabilidad. Ajá. Entonces, esa es la primera definición, ¿no? Vean, de hecho ahora lo que está sucediendo es que si quieres calcular la probabilidad, ajá, pues de una variable aleatoria x, que es continua, se hace a través de una función. O sea, ¿qué función? Pues la que define esta gráfica, por ejemplo, de la C, ¿no? ¿Se entiende? O sea, aquí tienes tu histograma, ¿no? ¿Sí? De resultados de tus experimentos y sus probabilidades, ¿sí? De cada uno de ellos. Entonces ahora, si tú quieres calcular la probabilidad de que X asuma un valor en el intervalo A a B, pues va a ser el área sobre ese intervalo, o sea, el área bajo la curva, por eso lo define de esta manera, ¿sí? Entonces, esta función f de x a veces le llaman curva de densidad. Entonces, si tú quieres calcular la probabilidad de que x tome un valor en este intervalo, pues es la integral de a b de f de x.
Ujú. Entonces, vean, así ahora, en lugar de tomar valores puntuales, pues voy a tener que calcular ese integral de esa función. Acuérdense que ¿qué es lo que está haciendo la integral? Lo que está haciendo la integral es sumar, ¿sí? Está sumando rectangulitos, pues eso es lo que hace la integral, ¿no? O si ustedes recuerdan la integral de Riemann. Ujú. Entonces, en la integral de Riemann, lo que estás haciendo es sumar rectangulitos, 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 ¿no? Ujú. Luego, si ustedes también recuerdan en su curso de métodos numéricos, o bueno, no sé si llame métodos numéricos o análisis numérico, ajá, ven diferentes formas de hacer la integración numérica. Ajá, ven la regla del trapecio, bueno, por la de Riemann, la del trapecio, Simpson, y entonces vas tratando de reducir el error de la sumatoria. Ajá, entonces, una de esas aproximaciones pues es mediante la integral, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si tú quieres calcular la probabilidad entre un intervalo A y B de la variable aleatoria continua, pues tienes que hacer la integral de esa función que me define, que me define esta parte, ¿no? Entonces dice, aquí, o sea, ya está bien escrita, bien, bien definida. Sea X una variable aleatoria continua, entonces una distribución de probabilidad o función de densidad de probabilidad, aquí le pone P de F, ¿sí? De X es una función F de X, o sea, la distribución de probabilidad, función de densidad de probabilidad, es esta función F de X. De tal modo que para dos números cualesquiera, A y B, vean, esta es la condición, de que A siempre sea menor o igual que B. ¿Sí? Si tú quieres calcular la probabilidad para esa variable aleatoria, pues tienes que hacer esta integral, ¿no? Obviamente, tenemos que saber cómo está definida o cómo se define esta F de X, porque es la más importante. O sea, sin esa función F de X, no voy a poder hacer absolutamente ningún cálculo. Entonces, ahora viene aquí las condiciones, lo más importante, ¿sí? Lo más importante es estas dos condiciones para f de x. F de x siempre tiene que ser semidefinida positiva, es decir, que sea mayor o igual que cero, ¿sí? Y que en todo el intervalo, bueno, en este caso dice menos infinito, infinito, el área total bajo esta gráfica, pues tiene que ser igual a 1. O sea, ¿esto por qué tiene que ser igual a 1? Porque recuérdense que todos estos valores que me definen esta función, pues son probabilidades, ¿no? Entonces, ya acuérdense, todas las probabilidades sumadas, pues tienen que dar 1, ¿sí? Bueno, entonces, eh, ¿qué más? ¿Qué más me pueden decir sobre este primer capítulo? ¿Qué más? Que hayan visto por ahí algo muy importante. Ujú. ¿Qué más? Pues por mi parte creo que nada más es Ajá. que yo entendí que es básicamente lo mismo que el tema anterior, pero en lugar de funcionar con valores individuales, pues funciona con integrales, ¿no? Porque está sumando, como es continua, está sumando prácticamente una infinidad de valores, ¿no? Entre valor A y valor Sí. B. Entonces Ujú. creo que eso lo sumariza bastante bien. ¿O Ajá. estoy mal? No, no, sí, sí, sí. O sea, es exactamente lo mismo. Ajá. Ahora, nada más que tenemos que recordar, o sea, tenemos que recordar un poco dentro de nuestras propiedades de las integrales, porque forzosamente vamos a tener que integrar, ¿no? ¿Sí? Integrar. Entonces, tenemos que recordar algunas propiedades de estas integrales, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, ahorita regresamos a esta que es la distribución uniforme. Ajá. Algo muy importante de este capítulo es esto, ¿sí? O sea, ¿qué pasa cuando tú defines, o sea, esta es una integral definida, o sea, una integral definida es aquella que está evaluada en dos límites, en este caso es el A y el B. Pero ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Ahorita olvídense de probabilidades, ¿no? ¿Qué pasa cuando tú evalúas una integral en un mismo punto? Es decir, en que A y B son iguales. Ajá. ¿Qué pasa cuando A y B son iguales y tú quieres evaluar esa integral f de x? Se hace cero. Bueno, pues cuando tú lo integras en ese mismo punto, la integral es cero, ¿sí? Ajá. Entonces, eso es un hecho. De hecho, por eso
te escribe esto de aquí, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando quieres calcular la probabilidad en un solo punto? ¿Sí? En un solo punto. Pues lo tendrías que hacer desde C a C de f de x. Y entonces, bueno, esto por definición es igual a cero, ¿sí? De hecho, por eso te tiene esta definición de la 4.1. Vean, ¿qué te está diciendo? La probabilidad cuando la variable aleatoria es continua entre un intervalo de A a B es lo mismo que tú calcularas. Aquí, bueno, es A menor o igual que X menor o igual que B, igual a la probabilidad de A menor que X menor que B. Y es lo mismo cuando, digamos, cuando tienes intervalos abiertos o cerrados en los extremos, ajá, es exactamente lo mismo. O sea, todas estas, el cálculo de estas probabilidades son las mismas. Ajá. De hecho, aquí lo recalca. Si X es discreta y tanto A como B son valores posibles, ajá, entonces todas las cuatro probabilidades en 4.1 son diferentes. De hecho, lo hicimos, ¿no? Porque acuérdense, nosotros calculábamos probabilidades con las diferentes probabilidades de distribución para la variable aleatoria discreta, ya sea la binomial, la hipergeométrica, la binomial negativa, ¿sí? Y podíamos definir para todos estos diferentes casos, ajá, menores o iguales, menores estrictamente, ajá, o iguales. Ajá. Entonces, vean, aquí no va a suceder eso, aquí no va a suceder eso. Entonces, tendremos que considerar esta ecuacióncita, ¿no? La 4.1, en donde nos pidan calcular alguno de estos casos, pues va a ser lo mismo que calculemos alguna de estas otras, ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de estas propiedades que tiene en este caso, es la propiedad de la integral, ¿sí? Y mezclado con la de las probabilidades. Bueno, ya regresando a este otro ejemplo, que es el primerito, ¿sí? Te dice que, bueno, que en este es la dirección de imperfección respecto a una línea de referencia sobre un objeto circular como un neumático, un rotor de freno, un volante, está en general sujeta a incertidumbre. Considera la línea de referencia que conecta el vástago de la válvula de un neumático al punto central. Y entonces X, que es la variable aleatoria continua, el ángulo medido en el sentido de las manecillas del reloj respecto a la ubicación de una imperfección. Una posible función de densidad de probabilidad para esta variable aleatoria continua, pues me dice que es una constante, ¿sí? Me dice que f de x, ¿a qué es igual? A 1 sobre 360, ¿en qué intervalo? En los valores en donde x van desde 0 hasta 360. No se escucha. Escucha, Yo creo No que se se fue escucha. el profe. ya le falló el internet al profe. Sí, yo creo que 180 con la función de 1 sobre 360 por la diferencial de x, integra y calcula, ¿sí? Entonces, vean, No escuchamos nada. ¿Perdón? se cortó el audio. No se escucha, profe. Ya se escucha, ok. profe, ya se escucha. Ok, ¿hasta dónde se quedaron? Pues estaba explicando la función que tenía como constante esa fracción de ahí o algo así. Y ya. Ah, ok, Que iba de ok, 0 a 360. ok. Entonces, vean, aquí esta función es constante que va desde 0 a 360, porque como está midiendo entre un rotor o un neumático, entonces, pues los ángulos que se están midiendo solamente van desde 0 a 360 grados, ¿no? Obviamente, si da una vuelta, pues habría que contabilizar y otra vez, ¿no? O sea, acuérdense que es una función cíclica al medir los grados, ¿no? Bueno, entonces dice que calculemos la probabilidad de que el ángulo sea entre 90 grados y 180 grados. Entonces es de la probabilidad de la variable aleatoria entre 90 y 180 grados. Vean, sustituye de 90 a 180. ¿Qué va a integrar? Pues la función que me define la función de densidad de esta variable aleatoria, que es 1 sobre 360, integra y pues te da 0.25, ¿no? De hecho, aquí es donde lo está ejemplificando mediante una gráfica, porque es sencilla esta función, ¿no? Es una constante, ¿sí? Para cualquier valor de x desde 0 a 360 es una constante. Entonces, vean, si tú quieres calcular el área sobre esta curva, pues es sencilla porque es un rectángulo, simplemente tendrás que calcular
el área de ese rectángulo y ese va a ser el valor, ¿no? ¿Sí? O sea, es la base por la altura, al ser un rectángulo, ¿no? Entonces, por eso aquí está esta área sombreada. Entonces, aquí es donde define una distribución uniforme, ¿sí? Entonces, si tenemos una variable aleatoria continua X, decimos que esta variable aleatoria X tiene una distribución uniforme en este intervalo A mayúscula B, si la función de densidad, es decir, fx, es 1 sobre B menos A en el intervalo de A menor o igual que X, menor o igual que B. Entonces, vean, en este caso, pues, es una distribución uniforme. ¿Por qué? Porque, bueno, obviamente va de 0 a 360, entonces ahí la regla que dice es B mayúscula aquí es 360, A mayúscula es 0, entonces 360 menos 0 pues es 360, ¿no? Entonces cumple con esta definición de la distribución uniforme. Entonces, si nos encontramos con algunos casos como estos, bueno, entonces vamos a definir que es una distribución uniforme, ¿no? Y entonces, bueno, eso es lo más interesante de este primer capítulo. De hecho, es la introducción, que es el primer capítulo, son funciones de densidad de probabilidad. De hecho, lo más importante es entender esta parte, ¿no? Esta primera definición, ¿no? Esta definición, ¿no? La función de densidad de probabilidad para una variable aleatoria continua, ¿sí? Entonces, si no conocemos esta f de x, pues es la más importante para poder calcular las probabilidades para la variable aleatoria, ¿sí? Esta, ¿no? Esta es la más importante, ¿no? Y la otra, pues, es saber integrar, ¿no? O sea, si nos dan una función, tenemos que saberla integrar y después, bueno, evaluar límite superior menos límite inferior. Entonces, esto es lo más relevante del primer capítulo. Entonces, ¿qué les parece? Yo por ahí estaba denotando que nos hagamos el ejercicio 1, ¿sale? El ejercicio 1, hacemos el ejercicio 1, ¿sí? Y por ahí me gustaría el 5, ¿sale? El 5 por aquí a mí me gustaría. Bueno, no sé si el 1, es que este 3 creo que no lo había visto. Creo que en mi libro físico no viene ese ejercicio 3, déjenme revisar, porque se ve interesante. O sea, es que, vean, aquí lo interesante es, bueno, la verdad es de la parte operativa, ¿por qué se me hace interesante? Porque los límites de definición de la variable aleatoria son diferentes. Entonces, por ejemplo, en el primero, todos son positivos, sin embargo, acá en unos valores son negativos, ¿sí? Y... no, yo creo que vamos a comenzar con el 1 y con el 3, ¿sale? Para hacer esta parte, ¿no? Y a lo mejor por ahí después el 5, ¿sí? Pero ahorita nos vamos a quedar con el ejercicio 1 y con el ejercicio 3, ¿sale? Para que por ahí vayamos viendo cómo se hace, y si quieren por ahí vayan viendo cómo se hace el ejercicio 5, ¿sale? No sé si de esta parte pues hay algún comentario, algo más que nos puedan agregar sobre que hayan leído en el libro o por ahí sobre esta sobre esta sección, ¿no? Que es la 4.1, funciones de densidad de probabilidad. ¿Algo que se me esté pasando, compañeros? Pues no, profe, creo que está bastante sencillo. Es sencillo, profe, nada más quitar lo del área bajo la curva y ya es fácil. Exactamente. Fíjense que aquí el peso ahora recae, o sea, se los vuelvo a recalcar, el peso recae en esta función f de x. Si no la tenemos para nuestra variable aleatoria, ¿sí? No vamos a poder calcular las probabilidades para los valores que toma la variable aleatoria. ¿Y cómo lo voy a tener que hacer? Mediante la integral, ¿sí? Entonces, por ahí, si tienen algunos problemas bueno, espero que ya no, sobre cómo integrar, pues lo hagan, ¿no? Ahora, ¿por qué me interesó el número 5? El problema 5, porque de hecho te pide que trabajes a eso. Y yo les digo, ¿cómo encontrar esa función de densidad? Vean, porque dice
aquí te da un valor de K, ¿sí? Dice que la función de densidad es igual a K de X, K por X cuadrada, donde X toma valores de 0 a 2. Ajá. Entonces, ¿cuál es la primera pregunta que te hace? Determine el valor de K y trace la curva de densidad correspondiente. Ajá. Entonces, a mí se me hizo un buen ejercicio para también que interpreten, digamos, en este caso, cómo se vería el área, ¿no? Perdón, función de X. Ajá. Obviamente aquí me está diciendo que es una parábola. ¿Sí lo ven? O sea, aquí es una parábola. O sea, esta es una parábola. ¿Sí? Esta K por X cuadrada es una... O sea, si K es igual a 1, ¿sí? Si K es igual a 1, empieza en 0. ¿Sí? O siempre empieza en 0. No. Sí. Siempre empieza en 0. ¿Sí? En X igual a 0, empieza ahí. Dependiendo si ahora... Ajá. Aquí lo interesante es el signo de K también. Ajá. Porque puede abrir hacia arriba o puede abrir hacia abajo. Ajá. Pero en este caso abre hacia arriba, ¿no, profe? Pues tendría que ser hacia arriba por la definición de X, porque dice X es el tiempo que transcurre entre el final de la hora y el final de la disertación. Entonces, si estamos hablando entre el tiempo, ajá, obviamente estamos trabajando no en un tiempo negativo, sino en un tiempo positivo. Ajá. Entonces, en este caso creo que tendría que abrir hacia arriba, ¿no? Digo, la verdad que a mí por eso se me hizo interesante este ejercicio, para que interpretáramos esta función de densidad que me está dando, ¿no? En cambio, el 1 y el 3, pues lo que vamos a trabajar pues es simplemente ver todas esas reglas, ajá, ver todas esas reglas que yo me puedo encontrar, ¿sí? Porque aquí vean, en algunos casos me piden la probabilidad de X menor o igual que 4, ¿cómo se compara con esta probabilidad? Px menor que 4, ¿sí? Entonces, aquí es interpretar estos datos, ¿no? De hecho, a lo mejor les serviría que siempre que traten de resolver esto, traten de graficar cómo quedaría la forma de la función de densidad, ¿sí? Porque así ya le llamamos, ¿no? Función de densidad. Ahí. O sea, la gráfica sea igual a armarla, o sea, como una función de... Sí. Como lo que está pasando aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí está bien fácil, ¿no? Aquí dibujo f de x, que es la función que vas a integrar, ¿sí? Y entonces, bueno, como es un rectángulo, bueno, ya sabes bien cuál es el área de la probabilidad que te está pidiendo, ¿no? A lo mejor ni siquiera necesitas integrarla porque es un rectángulo. En cambio, por ejemplo, estas de acá, pues ya tiene un poco de complicación, ¿no? Estas de aquí, bueno, esta es una recta, ¿sí? Esta es una recta, esta sigue siendo una parábola, ¿sí? Esta sigue siendo una parábola, pero a lo mejor no ya con vértice en el origen, ¿sí? Pero esta sí, ¿no? Esta sí que lo es, y esta no sé si abre hacia abajo, creo. Sí, porque como toma valores negativos, sí puede abrir también hacia abajo. Ajá. Yo estaba viendo que ocupaban más... bueno, estaba viendo unos videos también, o sea, aparte del libro, y ocupaban Ajá. para graficar una campana de Gauss. O sea, hacían la campana de Gauss y ya te explicaban, te marcaban así. Sí, pues en este caso, yo creo que todos los ejercicios se van a tener que hacer de esa manera, pues tener que dibujar la gráfica de la curva de densidad o función de densidad para saber en qué intervalo este es el que te interesa, ¿no? O sea, así como si lo estuvieran sombreando. Supongo que más adelante así te hace algunas grafiquitas, ¿no? Cuando, mira, aquí está, ¿no? Por ejemplo, aquí la función de densidad pues tiene esta forma, ¿sí? Y dice que nada más estás calculando bueno, aquí 8, ¿no? Supongo que es la acumulada, sí. Uh-huh. Bueno, entonces, vean, aquí lo que está tratando de representar es de dónde a dónde estás integrando o cuánto vale, ¿no? Pero la acumulada, ¿sí? Entonces, aquí hay que tener un poco más de cuidado, pero esta es ya la siguiente unidad, ¿no? ¿Sí? Entonces, aquí simplemente es entender la función de densidad o curva de densidad y cómo puedo calcular
las probabilidades para esa función de densidad, ¿sí? Los mediante la integral. ¿Te escucho? Los ejercicios que estaba diciendo que íbamos a hacer, ¿son para hacerlos ahorita o lo va a dejar como tarea en una hoja? Sí, no, como tarea, o sea, para que hagamos el 1 y el 3, acuérdense, para empezar cada sesión con un ejercicio habíamos quedado, entonces, hagan el 1, luego se pasan al 3, y si quieren, bueno, ahí ya luego, como un extra, digo, la verdad, para que se entendiera un poquito más, a lo mejor, si por ahí pueden hacer el 5, adelante, ¿no? Okay. Pero el 1 con que hagan el 1 y el 3, ahorita estoy bien, vamos bien, ¿no? Para la primera. Para comentarlo la siguiente clase, ¿no? Exactamente. Ajá. ¿Sale? Entonces, no sé si hay algo más que quieran agregar. No. No, profe. Y pues si hay algo que les faltó y algo que a mí me faltó, revisen en su presentación y el día lunes que nos veamos, pues lo volvemos a comentar, ¿no? Pero empiecen con el ejercicio 1 y el ejercicio 3, ¿sale? Sí, profe. Sí, está bien, profe. Bueno, pues gracias por esperarme, y hay que seguir trabajando, ¿no? Dale, profe. ¿Vale? Nos vemos. Bueno, nos vemos, Adiós. que tengan Sí, buen profe. fin de Hasta luego, semana. profe. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego igualmente.